Aclaración. En esta teoría Tomioka fue castigado debido a haber asesinado a unas personas debido a una técnica de sangre de demonio que controlaba su mente, y otra cosa es que este tendrá una hermana y esta estará embarazada de Tanjiro. Sin más que decir, disfruten este capítulo. Era una mañana tranquila y se podía ver aún teorías en medio de varios mundos pequeños, observando uno en específico. Pobre chico, pensó teorías, viendo como un pelinegro era torturado. Ningún ser humano debería pasar por eso, diría una voz detrás de teorías. Ya llegaste, Saibot, diría teorías sin voltear la cabeza. Sí, por lo que veo tú cambiaste de forma, diría Saibot. Sí, pero diría teorías apretando los puños, ese pobre chico está sufriendo algo que ningún humano debería pasar, algo que no le deseo ni a mi peor enemigo, diría teorías. ¿Y por qué no lo ayudas?, diría Saibot. Las estúpidas reglas, diría teorías. Oye, tú y yo sabemos que las reglas se hicieron para romperse, diría Saibot. Ahora que lo dices, tienes razón, diría teorías. Está bien, ti prepara una sala de cine, yo iré a hacer una pequeña visita, diría teorías. Ok, ya voy, diría Saibot. Así Saibot se iría de la sala. Bueno, me meteré en muchos problemas, pero supongo que es por una buena causa, diría teorías, abriendo un portal y yéndose del lugar. Se podía ver a un pelinegro caminando por la nieve totalmente ensangrentado hasta que este colapsó en el suelo. Porque esto solo me pasa a mí, mis amigos, mi hermana, porque todo lo que quiero lo tengo que perder, diría Tomioka con lágrimas. Tal vez, pensó Tomioka con lágrimas sacando su katana, y si acabo con mi miseria, pensó mientras ponía su espada en su estómago, pero cuando estaba a punto de hacerlo sería detenido por una voz. Así que tomarás la salida fácil, diría teoría sentado al frente de Tomioka. ¿Quién eres tú?, diría Tomioka. No soy nadie, solo quiero ayudarte, diría teorías tranquilamente. Tú no puedes ayudarme, todo lo quiero lo perdí y todo por culpa de mi debilidad, diría Tomioka en llanto. Teorías suspiró viendo a Tomioka, no lo culpaba. Sabes, he conocido a gente como tú, pierden familiares, amigos, pero aunque algunos toman el camino fácil de quitarse la vida, otros siguen por ellos. No te estoy diciendo que vivas, sé lo que viviste, pero esa gente que tú aprecias murió por ayudarte a ti. Ahora tú puedes decidir si su sacrificio va a ser en vano o me dejas ayudarte, diría teorías extendiendo su mano hacia Tomioka. Tomioka vio la mano y empezó a pensar todos los momentos felices que él vivió con sus amigos y su hermana, y como lo que el desconocido le decía había hecho pensar a Tomioka, este al final tomaría su mano. Te juro que te ayudaré, diría teorías mientras Tomioka por el agotamiento caía inconsciente y caería en los brazos de teorías. Tranquilo, todo estará bien, diría teorías, y Tomioka, sintiendo esa calma, quedaría dormido en los brazos de teorías y teorías abriría un portal por el cual se iría junto a Tomioka. Desde ese día fuertes tsunami, terremotos y etcétera caerían sobre ese mundo, provocando innumerables bajas. Mientras tanto en la sala de cine. Bueno, ya terminé los preparativos, ya traería esas basuras, diría Saibot mientras aplaudía, y los de Kimetsu aparecieron en la sala de cine. ¿Dónde demonios estamos?, diría Sanemi. ¿Qué es esa cosa?, diría Obanai, viendo con miedo el gran dragón que estaba frente a ellos. Hola a todos, sean bienvenidos a la sala de reacción multiversal, diría Saibot, y los pilares al verlo intentaron cortarle la cabeza, pero antes de que sus espadas lo cortaran, estas lo atravesaron como si de un fantasma de tratase. Maldito demonio, su técnica es muy fuerte, manténganse alerta, diría Rengoku. Pero yo no soy un demonio, soy simplemente un invitado de quien los trajo, diría Saibot. ¿Sabes quién nos trajo aquí?, diría el patrón. Sí, los trajo para que vean qué le pasó al pilar del agua, diría Saibot. ¿Sabes qué le pasó a mi amigo?, diría Mitsuri. Amigo, diría Saibot a carcajadas. Uzui, ¿qué te parece tan gracioso? Aún tienen el descaro de llamarlo amigo después de haberlo hecho pasar la peor tortura que un ser humano puede pasar, y se atreven a llamarlo amigo. Me hacen hervir de rabia, pero gracias al jefe no puedo matarlos todavía, diría Saibot. Pero un puerta se abriría dejando entrar a teorías junto a Tomioka y su hermana. Hiyu, diría Shinobu intentando abrazar a Tomioka, pero sería esquivada y caería al suelo. No me toques, basura, diría Tomioka con desprecio. Pero lo que más sorprendió es ver cómo unos niños de 17 años entraron a la sala. Así que estos son los sujetos que lastimaron al tío Tomioka, diría el primero con una cara de seriedad. Si te soy sincero, esto me da igual, diría el segundo chico. Pero ¿qué dirían todos impactados? ¿Quiénes son esos niños?, diría Shinobu. Ellos son mis hijos y de Tanjiro, diría Celia. Esto impactó a todos en la sala y a un peli blanco le rompería el corazón. Bueno, vayan a sentarse que les mostraré otros mundos, diría teorías. ¿Y quién te crees para mandarnos?, diría Sanemi intentando atacar a teorías, pero sería pateado por Tomioka estrellándolo en una pared. Bueno, hagan caso, y como ustedes castigaron a Tomioka-san, ustedes recibirán un castigo divino, diría teorías mientras acariciaba al dragón que estaba ahí.
Y todos con miedo obedecieron. Bueno, empiecen a acomodarse ustedes también, diría Teorías, viendo a la familia Hiyuu. Está bien, diría Tomioka. Está bien, abuelo, diría el primer niño sentándose. Dentro de la pantalla. En un combate mortal no hay piedad, solo gana el más fuerte. Verás esta silueta en las puertas de la muerte. Sigilo es nuestro aliado, nunca podrán derribarme. Olvidarán esta máscara teñida de sangre. Camino de venganza, Un camino de honor, un camino de esperanza, de almas y de dolor, un camino de muerte, de realeza, de crimen y de color. Un camino donde el único ninja soy yo. Todos los pilares vieron horrorizados las escenas sangrientas y las peleas que tenían esos sujetos. Vaya que son brutales, diría Uzui, pero ¿por qué tienen que ser tan brutales?, diría Mitsuri asustada. Aunque me pregunto quiénes serán esos sujetos, porque algunos se me hacen conocidos, diría Shinobu. Por lo que estamos viendo, estos tipos son demasiado brutales incluso entre ellos, pero de por sí no sabemos quiénes son, ya que solo se muestran sus siluetas, diría el patrón con curiosidad. Así que son ninjas, diría Uzui, y por lo que veo, tienen diferentes caminos, diría Obana, y aunque me pregunto quiénes son esos sujetos que representan esos caminos y además, que deben de ser muy poderosos, diría Gyomei. De seguro son solo debiluchos y yo los derrotaría fácilmente, diría Sanemi con arrogancia. Así que un camino de venganza, diría Rengoku. Me pregunto quién será ese camino, diría Shinobu con curiosidad. Así que un camino que representa el honor, diría Uzui con tranquilidad, y de seguro es muy poderoso, diría Mitsuri con curiosidad. Camino de esperanza, diría Shinobu confundida. Me pregunto a qué se refiere con un camino de almas, es muy confuso, diría Tokito. También hay un camino de dolor, pero porque siento que esa silueta la conozco, diría Sanemi confundido. También existe el camino de la muerte, me pregunto quién sería, diría el patrón con curiosidad. Realeza, crimen y color, ¿quiénes serán estos sujetos?, diría Uzui con seriedad y curiosidad. Sigan viendo para que entiendan, diría Teorías con seriedad, y todos prestaron atención a la pantalla. Dentro de la pantalla. Sabes que perder a tu hijo, perder a tu esposa, perder a todo mi clan, morir de sollozo, renacer del odio, vivir la venganza en busca de mi clan. Saber que Guachi me engañó, todo me quitó y me dio la posibilidad de volver pensando que sería un peor. Pero el escorpión tiene voluntad, intenta matarme, ya estoy muerto por dentro, ardiendo. Cientos de maestros por mi rencor, quiero ver sin alma como el infierno mismo avanzo. Scorpion nació el día que murió Hasashi Hands. Todos los pilares, al ver al primer sujeto que apareció en la pantalla, se quedaron en shock, ya que no trataba ni más ni menos que del antiguo pilar del agua Hiyuu Tomioka. Hiyuu solo agachó la cabeza al recordar lo que le había pasado, pero Teorías puso una mano en su hombro, calmando un poco al pelinegro. Algunos pilares sonrieron al recordar lo que le habían hecho a Tomioka y otros agacharon la cabeza más, ya que habían lastimado a personas que no tenían nada que ver. Escorpión, diría el patrón confundido, así se hace llamar, diría Teorías. Dentro de la pantalla. Con un dedo, Sub-Zero, volátiles rivales más frágiles que el hielo. La fuerza física es un bien pasajero, todo se rompe antes si lo congelo primero. Tu espina dorsal se desprenderá de tu cuerpo y tu cabeza la acompañará. Ese veneno no me envenenará, una senda de honor brilla por su frialdad. Ese tipo, sus palabras son sabias, pero a la vez hacen sentir una sensación de calma y frío al mismo tiempo, pero aún así no sé quién es, diría Uzui. Espera, diría Shinobu viendo al tipo en la pantalla. Ese tipo eres tú, diría Shinobu señalando a Teorías, y este solo asintió. Se nota que es el más honorable hasta ahora, diría Gyomei con seriedad, pero vieron horrorizados como Sub-Zero barra Teorías le arrancaba la cabeza a un sujeto y la clavaba en una estaca. Pero a la vez es muy brutal, más que sus habilidades son bastante fuertes, diría Rengoku, y Teorías al oírlo solo infló el pecho con orgullo. Dentro de la pantalla. Ahora me ves, sí, ya no me ves. Que lo diría, hoy día me apetecía cabeza para comeros de los ojos. Tu mandíbula se disloca de solo pensar en eso, se las agua a la boca. Pero cuidado con esta saliva que es corrosiva. La baño de ácido que fácil no es eso, acaba tu vida. Un camaleón y un escorpión, este animal reina la tierra. Que se preparen los reinos, pronto vuelves a verla. ¿Qué demonios es esa cosa?, diría Uzui asustado. Esa cosa es un demonio, diría Sanemi asustado. Y resulta que se puede hacer invisible. Ese tipo es demasiado peligroso, diría Rengoku preocupado. Además, que puede escupir ácido, diría Shinobu asustada. Pero verían horrorizados las diferentes formas en las que Reptile mataba a sus enemigos. Esa cosa es un maldito sádico, diría Sanemi. Si esa cosa estuviera en nuestro mundo sería un peligro, diría Gyomei algo preocupado.
No creo yo podría vencerlo, diría Sanemi. Si crees eso está bien, diría Teorías, chasqueando los dedos haciendo que Reptile apareciera en medio de la sala y todos los pilares se quedaron asustados, pero Reptile apenas apareció fue directo a atacar a Sanemi y este sin poder defenderse sería brutalmente masacrado por Reptile solo escuchando sus gritos de dolor. Pero Teorías volvió a chasquear los dedos, mandando a Reptile a su mundo y con otro chasquido reviviría a Sanemi y el mencionado solo estaría totalmente asustado. Al fin ya me estaba cansando, diría Celia con seriedad. Lo mismo digo, diría Saibot. Dentro de la pantalla. Guerrero de Shao Kahn, frena en nuestra nueva libertad. Estamos cansados de sus ataques triviales. Arrancamos su parte, estamos hacen tribales. Bienvenido, tú al mirar a la colección. Un error combatir este error. Sirvan al emperador. Telequinesis en el estado más puro. Después de todos somos muchos y tú solo eres uno. Ahora unos con poderes telequinéticos, diría Tokito. La cosa anterior también era un ninja, diría Shinobu con miedo recordando a Reptile. Por lo visto cada uno controla un poder diferente en específico, en muy interesante, pero a la vez me mucho miedo pensar en los que faltan, diría Obana y con miedo y curiosidad. Ese tipo parece ser el más peligroso hasta ahora, diría Mitsuri con seriedad. Estoy de acuerdo con Mitsuri, literalmente puede matarte sin ni siquiera tocarte, diría Uzui con miedo. Si lo dices así me da bastante miedo, diría Shinobu, pero me da curiosidad a qué se refiere con lo de las almas, diría Mitsuri. Dentro de la pantalla. La humanidad puede ser deleznable, cruzando varios extremos. Sacrificar un niño por el hambre de un demonio al que solo le tememos. Me di cuenta muy tarde, no somos lo que creemos, pero donde hay muerte hay sangre, y donde hay humo hay fuego. Y ese tabaco sin instrucciones, demasiado adictivo y malo para tus pulmones. Van a instalar motores, incluso muerto. El corazón de un Linkway vive, así que enfrente de Smoke es mejor que no respires. Como que sacrificar a un niño, diría Rengoku enojado, pero Iguro empezó a recordar su pasado al escuchar esa letra. Eso sí que solo lo haría un bastardo, sacrificar un niño por miedo, diría Shinobu enojada. Miren quién lo dice, diría Tomioka haciendo molestar a Shinobu. Eso es demasiado, no quiero ni imaginármelo, diría Mitsuri con tristeza. Situaciones precarias a veces llevan a medidas extremas, y a veces demasiado extremas, es algo normal en el ser humano, diría el patrón con tranquilidad y algo de tristeza. Así que ahora un ninja de humo, diría Sanemi todavía con miedo por lo que le pasó. Son muy fuertes por lo que vi hasta ahora, el psíquico es el más peligroso, diría Gyomei. Sí, pero me pregunto cuál será el más fuerte, o cómo es que obtienen sus poderes, diría Shinobu. Tal vez él nos pueda contestar luego, diría Rengoku viendo a Teorías y a Saibot. Pero ellos no me dan confianza, diría Sanemi. Sí, pero hasta que encontremos o hagamos un plan para matarlo no tenemos opción, diría Obana y en voz baja, pero Teorías leyendo su mente solo soltó una pequeña risa. Dentro de la pantalla. Oscuridad arropa solo aquellos agraciados cuya sombra en colaboración te dejan desmembrado. Doble hoz con B eficaz, clavo en boca y te has quedado sin mirar mi salto en comba con tu intestino delgado. Noob Saibot, aunque de pro es mi apodo. Tengo un amigo que entra en cualquier cuerpo de algún modo. Mijan fija el portal que el humero te arrancó. Sea Sub-Zero o no, la muerte le llega a todo. Todos al ver al otro ninja se sorprendieron de ver Saibot ahí, así que tú también eres un ninja, diría Uzui, y Saibot no contestó la pregunta. Y parece que es el más brutal hasta ahora, diría Gyomei, y el más sádico, diría Shinobu, y hasta ahora es el que tiene la habilidad más conveniente, diría Obana y con seriedad, o al menos para un ninja. Entiendo a qué refieres, diría Uzui. Tengo que admitir que aunque me den bastante miedo por su brutalidad, admito que me han interesado demasiado, diría Sanemi. Esto es muy divertido, ¿no crees, hermano?, diría Kin, pero su hermano lo ignoró y siguió viendo la pantalla y sus padres solo suspiraron. Oye Tomioka, si se parece a ti, diría Teorías, viendo a Tomioka, y este solo dio una pequeña sonrisa y no dijo nada. Ya no sé si estos tipos de verdad sean humanos, diría Mitsuri con miedo. Dentro de la pantalla. Hagas un lado, que el hijo pródigo ha vuelto. Desgraciados, aquellos que me creían muerto. En mi legado hay un pasado muy incierto. Y mis hermanos sabrán que no ha curado el tiempo, y lo siento. Pero hey, no hay agallas para aguantar una batalla contra Rey. ¡Hispano, sumérgete! Pero dime, ¿tú confiaste en que mis ataques esquivas? Empezamos mal, confiaste y eso te cuesta la vida. Así que un ninja de agua, diría Uzui. Estoy seguro que ese tipo se me hace conocido, diría Obanai. Es muy interesante, diría el patrón con tranquilidad. Bueno, les debo, no tengo mucha información de este ninja, así que pasemos con unos que ustedes se van a sorprender, diría Teorías, y todos prestaron atención a la pantalla. Dentro de la pantalla.
El temor crece. Hoy no estoy de humor, así que mejor rece. Conmigo la tierra se estremece y pese a quien le pese. Si me tienen enfrente es normal que todos tiemblen. Esta es mi lista, una estalactita está lista para perforar tu espina dorsal. Y para terminar, tengo un robot al estilo de Ryan. Se comprenderá lo que significa como mortal. Pero qué brutalidad, diría Shinobu asustada, y no solo eso, ese ninja de la pantalla no se trata de nadie más que Tanjiro, diría Saibot, asombrando a todos al escuchar que el que estaba en la pantalla era Tanjiro. Así que él tiene poderes de tierra, diría Gyome, y parece ser de los más brutales hasta ahora, diría Obana ya asustado. Ese Tanjiro sí que no tiene piedad con sus oponentes y además que aprovecha muy bien sus poderes de tierra, diría Rengoku. Tienes razón Rengoku, ese chico es muy fuerte además de ser un peligro, diría Obanai. Sabía que debí matarlo cuando tuve la oportunidad, pensó Sanemi con enojo al ver cómo el mocoso se había hecho tan fuerte y además de haberle quitado a la chica que él amaba. Dentro de la pantalla. Un camaleón se vuelve escorpión si baja al infierno. Este reptil de sangre fría sale de caza hasta en invierno. A la vista de todo, a la vista de nadie. Este camuflaje hace que pierda la Ni calma. un error macro impide que liquide vuestras almas. Sigiloso como el humo, me esfumo en sus caras. Y cadáveres como asesino al acecho, vigilo su lecho. No confíen en sus No sombras. preciso ser príncipe en ese vídeo. ¡Para que el suelo tiemble así! No hacen falta más ninjas y ya me tienen a mí. Combate mortal, no hay piedad, solo gana el más fuerte. Verás esta silueta en las puertas de la muerte. Sigilo es nuestro aliado, nunca podrán derribarme. Olvidarán esta máscara teñida de sangre. Camino de venganza, Camino de honor, Camino de esperanza. de almas y de dolor. Un camino de muerte, de realeza, De crimen y de color. Un camino donde el único ninja soy yo. Un cambiaformas, diría Rengoku sorprendido, pero ¿quién es ese tipo?, diría Uzui. Esa es otra versión de Tomioka, diría Teorías, sorprendiendo a todos los pilares. Parece que puede adaptar formas y poderes de sus oponentes, diría el patrón con seriedad. Es muy peligroso, diría Rengoku viendo cómo copiaba a todos los ninjas que habían visto hasta ahora. Bueno, ya termino, pueden irse a descansar, mañana seguiremos con las reacciones, pero tú no te irás, diría Teorías señalando a Sanemi, el cual al frente aparecería un portal por donde Saibot tomaría a Sanemi llevándoselo. ¿A dónde te lo llevaste?, diría Obana, y listo para atacar. Como les dije al principio, aquí serán castigados por lo que hicieron y él fue el primero, luego les tocará a todos ustedes, diría Teorías asustando a todos. Bueno, Tomioka y ustedes ya pueden irse a descansar o hagan lo que quieran, diría Teorías mientras se montaba a su dragón y salía volando con él hacia otro lugar. Fin de Cat Prólogo. Disculpen que haya durado tan poco debido al problema que tengo, trate de traerles un video para que se entretengan, espero les guste y nos vemos, adiós.